Después de todo, no todos los vicealmirantes eran iguales. La disparidad entre ellos no residía solo en fuerza, sino también en autoridad. Dentro del cuartel general de la Marina, muchos de los llamados vicealmirantes honorarios tenían rango sin poder real. No comandaban sus propias unidades ni nombraban oficiales. La verdadera autoridad estaba reservada al almirante de flota, los almirantes y unos pocos vicealmirantes selectos que ostentaban poder operativo real. La sugerencia de Zephyr fue que Yorichi saltara directamente a las filas de esos pocos. Un verdadero y poderoso vicealmirante. Estar autorizado para formar su propia rama significó que Yorichi podía comandar fácilmente varios miles de tropas sin que se considerara excesivo. Y si tuviera la autoridad para nombrar contraalmirantes, su influencia en la armada sería casi inigualable. Solo los almirantes y el almirante de flota lo superarían en rango, y aún así, no por mucho. Muy pocos vicealmirantes tuvieron tal privilegio. Se podían contar con los dedos de una mano. Al oír esto, Sengoku y Tsuru se volvieron hacia Zephyr con miradas penetrantes. Su viejo camarada no se andaba con rodeos. Exigía la luna. Si Kon aceptara, ¿en qué se diferenciaría Yorichi de un almirante? Aparte de no estar destinado en Marineford ni poder nombrar vicealmirantes, habría poca diferencia. Garp también miró significativamente a Zephyr, luego se rió entre dientes y dijo: creo que la idea de Zephyr es sólida. Hasta el vicealmirante está subestimando logros como ese. Avivando las llamas, Garp sonrió mientras Zephyr sostenía con calma la mirada de Kon, esperando su decisión. Sengoku y Tsuru guardaron silencio, sin asentir ni objetar. Estaban esperando la elección de Kon. Y un ascenso es aceptable. Con logros como los suyos, el rango de vicealmirante está más que justificado. Pero concederle el derecho a formar una unidad y nombrar contraalmirantes, ¿no es demasiado? La fuerza de Yorichi está fuera de toda duda, pero ¿no es un poco, demasiado joven? Sé que es un genio. Pero el liderazgo militar no es algo que solo el talento pueda dominar. Su experiencia aún es insuficiente. Kon hizo una larga pausa antes de expresar sus preocupaciones. No se oponía a que Yorichi mantuviera el poder en sí. Le preocupaban las implicaciones más amplias. ¿Entregarle una autoridad tan enorme a una niña de apenas 16 años? Eso era buscarse problemas. Es mejor dejar el mando a oficiales mayores y experimentados que no se sientan abrumados por él. HMPH. Entonces, ¿qué dice, almirante de flota? ¿Acaso por todos esos logros solo le otorgarán el título honorario de vicealmirante? ¿Gestión militar, dices? Dime, ¿puede la gestión militar acabar con el león dorado Shiki? ¿Podrá aplastar a los piratas voladores? No hagamos que la columna vertebral de la armada pierda la fe. Zephyr se reclinó en el sofá, con las piernas cruzadas, y respondió con mordaz sarcasmo. Ya no se contenía. Ni siquiera por Kon. Garp se rió con ganas y añadió: tiene razón, ¿sabes? Sengoku y Tsuru intercambiaron miradas y luego volvieron a bajar la cabeza en silencio. Kon captó el sarcasmo y frunció el ceño, pero no reprendió a Zephyr. En cambio, se giró hacia Sengoku y Tsuru. Al verlos aún evitando el contacto visual, no pudo evitar sentir una oleada de frustración. Esos cuatro ya habían llegado a un acuerdo a sus espaldas. Después de un largo silencio, Kon finalmente dio una palmada en la mesa y tomó su decisión. Llamen a Yorichi Tsujikuni. Celebraremos una ceremonia de reconocimiento en el cuartel general y le otorgaremos la medalla de honor de primera clase. Lo ascenderemos a vicealmirante. Aprobar la formación de una unidad filial, pero solo en el Nuevo Mundo. Limitarla a un máximo de 3000 efectivos. En cuanto a la autoridad sobre los nombramientos de contraalmirantes, y es demasiado. Ni siquiera yo puedo autorizarla. Se le concederá autoridad para nombrar oficiales desde el comandante hacia abajo. Eso es definitivo. Sengoku, notifica a la sucursal de G.I. Zeyaz que Yorichi regrese. Ah, y no debe ir directamente a Marineford. Primero se detendrá en G1, en el Nuevo Mundo. Zephyr, te encontrarás con él allí. Sin desvíos en el archipiélago Sabaody. Ve directo al cuartel general. Kon dio sus últimas órdenes. Zephyr y Garp no parecieron decepcionados en absoluto. Al contrario, se levantaron alegremente, saludaron a Kon con un gesto de la cabeza y salieron de la oficina. Sengoku y Tsuru siguieron en silencio a los dos veteranos. Una vez que se fueron, Kon volvió a tomar el informe de batalla y lo hojeó con indiferencia. Al ver una y otra vez a piratas con recompensas superiores a los 100 millones, gruñó suavemente.
Ese maldito niño y podría haber sido un retoño perfecto, si esos dos lunáticos, Garp y Zephyr, no lo hubieran criado tan mal. El futuro de la Armada y si lo dejamos en sus manos, este mar, podría no volver a conocer la paz jamás. Kong caminó hacia la ventana y miró el cielo nocturno con un profundo suspiro. Los altos mandos de la Armada habían llegado a un consenso sobre la recompensa por Yoichi Tsujikuni. Ascendió 2 rangos consecutivos, pasando directamente de contraalmirante a vicealmirante. Ascenso, condecoración, autoridad. Nada se omitió. Una vez tomada esta decisión, el informe de batalla de la rama GIC comenzó a circular ampliamente por toda la Armada. Anteriormente, los oficiales del cuartel general de la Marina habían sido extremadamente cautelosos al mencionar a Yoichi Tsujikuni, temerosos de que incluso una palabra descuidada los arrastrara a su círculo. Pero una vez que sus logros se anunciaron oficialmente a toda la fuerza, ese supuesto tabú desapareció por completo. Tiene 14 años y es vicealmirante con verdadera autoridad. Después de todo lo sucedido, Yoichi fue ascendido de nuevo. Dada su edad y rango, hasta los más torpes comprendieron lo que esto significaba. Nadie se atrevió a objetar que lo llamaran el futuro de la Marina. Especialmente porque tenía los logros para respaldarlo. Los piratas voladores, liderados por el León Dorado Shiki, dentro de la armada actual, solo el almirante de flota y los almirantes podían atribuirse logros superiores a los de Yoichi. Entre los vicealmirantes, solo Garp y Tsuru podían considerarse de mayor prestigio. Las hazañas de Yoichi fueron excepcionales, pero comparado con Sengoku y Tsuru, quienes ayudaron a planear y ejecutar la caída de los piratas de las rocas, aún se quedaba un poco corto. En cuanto a Garp, había sido el principal combatiente en el legendario incidente del Valle de los Dioses. Y luego estaba el propio Kong, el hombre que capturó personalmente al Conde Rojo. En toda la armada, salvo esos pocos, nadie podía compararse con Yoichi Tsujikuni. Durante la batalla contra los piratas voladores, varios de los enemigos que abatió con indiferencia habrían estado fuera del alcance de muchos contraalmirantes o incluso vicealmirantes en toda su carrera. Dado este historial, incluso si el cuartel general hubiera ascendido a Yoichi a almirante, pocos se habrían atrevido a protestar. Y si alguien tenía algún problema, era libre de demostrar su valía en el mar. Puede que el León Dorado Shiki estuviera muerto, pero los piratas de Barba Blanca seguían ahí. Realmente la próxima generación es asombrosa. En el Nuevo Mundo, en la sucursal G-10 de la Armada en el Reino de Neil, el contraalmirante Loca se encontraba junto a la amplia costa, sonriendo con admiración mientras leía el informe de batalla enviado desde el cuartel general de la Infantería de Marina. Su rostro curtido se iluminó con genuino orgullo. En cierta sucursal naval de East Blue, al recibir el informe, los marines allí inmediatamente comenzaron a discutir sobre la estrella en ascenso del cuartel general, Yoichi Tsujikuni. Esos chicos del cuartel general son realmente increíbles. El León Dorado Shiki y toda su tripulación de piratas voladores fueron aniquilados, así como así. Esta vez sí que ha prevalecido la justicia. Dentro de la cafetería de la sucursal, Belmer acababa de terminar su comida. Con el informe en sus manos, no pudo evitar encender un cigarrillo y suspirar de alegría. La aniquilación de los piratas voladores por parte de la Armada, un acontecimiento tan monumental, no podía limitarse a informes internos. Esta fue una gran victoria, que elevaría el prestigio de la Armada y desmoralizaría a los piratas de todo el mundo. Al día siguiente, Kong contactó personalmente a News King Morgans y le avisó de la noticia. Morgans, al recibir la exclusiva, publicó inmediatamente la destrucción de los piratas voladores como titular de portada de su periódico. Mientras los periódicos difundían la noticia por todo el mundo, la noticia de la batalla se extendió como la pólvora por todo el mundo. En un pequeño pueblo de East Blue, Dragón, que vivía una vida tranquila con su esposa, recibía el periódico temprano por la mañana. Increíble, Yoichi sonrió ampliamente al leer el titular. Al mismo tiempo, en el país de Wano y los piratas de Barba Blanca, tras haber devuelto a Kozuki-Oden a su tierra natal y haber expulsado a Kaido, estaban en plena celebración. Ellos también recibieron el periódico. Edward Neugate miró el papel que tenía en las manos y dejó escapar un suspiro. Shiki, un tipo como tú, derrotado por ese mocoso. Eso me tomó por sorpresa. No fueron los únicos que recibieron la noticia. Roger, quien desde entonces se había escondido bajo una identidad falsa en la isla Patrilla en South Blue, también leyó sobre la muerte de Shiki. El futuro de la Marina, Eri. Un niño extraordinario. Por una hazaña así, ¿y la Marina solo le dio esta pequeña recompensa? ¡Qué tacaño!
Tengo curiosidad por ver cómo planea la Marina manejarlo en el futuro. Uf, los ojos de Roger brillaron mientras doblaba el periódico y lo guardaba en su abrigo. Al volverse hacia su casa, su tos áspera resonó en el aire antes de apagarse lentamente. Cuando la noticia de la destrucción de los piratas voladores se extendió por los mares, el mundo entero quedó tambaleándose. Pero mientras el mundo exterior estaba alborotado, Yoriichi Tsujikuni no tuvo tiempo de prestar atención. Aunque la mayoría de los piratas voladores habían sido asesinados o capturados, varios de ellos habían escapado de las garras de la marina y se habían escondido en Ciudad Migo. Desde hacía días, Yoriichi y Kuzan apenas habían dejado de moverse, trabajando incansablemente con escuadrones de marines para recorrer la isla y erradicar a estos fugitivos. Ambos poseían un haki de observación excepcional, con una amplia cobertura. Dondequiera que detectaban presencias fuertes, lideraban escuadrones para atacar. Este método era sumamente efectivo y rara vez fallaba. Pero combatir a piratas en una ciudad civil conllevaba serias limitaciones. A los piratas no les importaban los daños colaterales, pero a los marines sí. Para evitar dañar a inocentes, Yoriichi y Kuzan se vieron obligados a contenerse en el combate, lo que dificultó considerablemente la búsqueda. Naturalmente, la noticia de sus agresivas tácticas de búsqueda se extendió rápidamente entre los piratas restantes. Los más astutos ya habían empezado a planear cómo escapar de la isla. En una semana, después de capturar a más de 20 fugitivos, la pareja no encontró nuevas pistas. Parecía que el resto se había escapado. Y no había nada más que pudieran hacer. Concluida la persecución, el cuartel general de la Marina envió órdenes oficiales para convocar nuevamente a Yoriichi. La isla Lodestar estaba muy lejos de Marineford, y el viaje de regreso tomaría tiempo. Al recibir la citación, Yoriichi reunió a 20 marines, trajo consigo a su segundo al mando Kiros, se despidió de Kuzan y los demás, y luego abordó un buque de guerra para regresar al cuartel general. Finales de julio del año 1499 del calendario marítimo. La flota de Yoriichi llevaba casi 2 semanas navegando hacia Marineford. Sus provisiones escaseaban, así que ese día en particular hicieron escala en el Principado de Picos Verdeantes para reabastecerse. El Principado de Picos Verdes, una de las naciones miembros del gobierno mundial, era conocido como el reino en la cima de las montañas. El buque de guerra atracó en el puerto. Los curiosos se agolpaban en el puerto, observando la embarcación desconocida. Tal como su nombre indica, el terreno del Principado encajaba a la perfección. Salvo una estrecha franja de llanura cerca del puerto, la isla estaba dominada por imponentes montañas que atravesaban las nubes y antiguos árboles gigantes. Tras desembarcar, Yoriichi no envió a sus hombres inmediatamente a comprar provisiones. En cambio, los condujo primero a un bar cerca del muelle, con la intención de que todos se relajaran un rato. Habían estado navegando durante tanto tiempo que un descanso apropiado era bien merecido. En la barra, Yoriichi pidió bebidas para sus hombres y una jarra de jugo para él. Luego empezó a charlar tranquilamente con el camarero. Los marines se reunieron a su alrededor, bebiendo y relajándose. Algunos marineros aburridos vieron una partida de dados en una de las mesas laterales y se acercaron por curiosidad. Yoriichi no los detuvo. Mientras no se descontrolaran, no tenía objeciones. Oh. Ganó otra vez. Este tipo no para de ganar. 11 rondas seguidas, increíble. Lleva una racha de 11 juegos. En un rincón de la taberna se oyeron una serie de exclamaciones. Yoriichi, que estaba charlando con el camarero, giró ligeramente la cabeza y miró en esa dirección. En ese momento, en un rincón del bar, un grupo de clientes, algunos sentados, otros de pie, estaban reunidos alrededor de una pequeña mesa larga, todos mirando fijamente a un hombre de mediana edad que dirigía el juego. Frente al hombre de mediana edad había un cubilete que mostraba 3 dados con los números 2, 3 y 3. Sentado justo frente a él estaba un joven de rostro cuadrado. Era mediados de julio, y el joven vestía un kimono holgado y un par de zuecos de madera, con ambas manos apoyadas en la mesa. Frente a él había manojos de vallas apiladas. Yoriichi calculó rápidamente, la cantidad de vallas apiladas frente a ese joven de cara cuadrada era cercana a 1.000.000. Para un pequeño establecimiento de juego dentro de una taberna, esa cantidad de dinero apostada en los dados era absurdamente grande. 11 victorias seguidas. ¿Podría estar haciendo trampa? Un marine que pasaba con una bebida murmuró al oír esto, luego miró al joven de rostro cuadrado que cobraba sus ganancias. Pero en cuanto vio el rostro del hombre, la culpa afloró en su expresión.
Se disculpó rápidamente. Señor, lo siento. No quise decir eso. La razón por la que el marine se disculpó tan rápidamente fue simple. El joven del que acababa de sospechar que lo había engañado tenía cicatrices aterradoras en el rostro. Dos de esas cicatrices se extendían desde la frente, atravesando los ojos y llegando hasta las mejillas. Cuando el joven de rostro cuadrado levantó la cabeza mientras recogía dinero, abrió los ojos y solo reveló una esclerótica de color blanco lechoso. Este joven que acababa de ganar 11 partidos seguidos y estaba completamente ciego. Al ver su estado, no es de extrañar que el marine se retractara al instante de su sospecha inicial. Después de todo, era difícil imaginar a alguien tan desfavorecido como un ciego haciendo trampa en los dados. El hecho de que él mismo no estuviera siendo manipulado era un milagro. Jejeje, no te preocupes. El joven de rostro cuadrado esbozó una cálida sonrisa. Tras recoger el dinero que tenía delante, colocó con cuidado la mano sobre el montón de vallas, buscó 2 fajos y los puso sobre la mesa. Distribuidor, continuemos. Mientras hablaba, el comerciante de mediana edad no pudo evitar sacar un pañuelo para secarse el sudor frío de la cara. Sonrió torpemente y dijo a la multitud: un momento, por favor. Solo un momento. Necesito reiniciar. Este hombre siempre había sido el repartidor de dados en la taberna. Antes de que este joven de rostro cuadrado se sentara, nunca había perdido. Porque en juegos de dados como este, el repartidor corría muy poco riesgo. Las ganancias y las pérdidas eran, en su mayoría, dinero intercambiado entre los jugadores. Incluso cuando el dealer tenía que pagar, nunca era demasiado. 3 dados, apostando a lo grande o a lo pequeño, tenían probabilidades prácticamente iguales. Sin embargo, el triple que los 3 dados dieran el mismo número, representaba la ganancia pura del croupier. Después de todo, solo en las películas alguien apostaría al triple y realmente ganaría. Pero ese tipo de negocio de bajo riesgo cambió en el momento en que este joven se sentó. Al principio, nadie sabía nada del joven ciego. Los clientes apostaban según sus propias suposiciones. Aunque el joven ganaba, no era el croupier quien perdía, sino los demás jugadores. Pero después de que el joven siguió ganando múltiples rondas, los demás se dieron cuenta y comenzaron a seguir sus apuestas. Ahora el que estaba perdiendo dinero era el dealer. En tan poco tiempo ya había perdido varios cientos de miles de vallas. Y lo que era peor, ya no podía parar el juego. Si lo hiciera, ¿quién volvería a apostar aquí? Después de una breve pausa, el comerciante se guardó el pañuelo en el bolsillo, miró de reojo al joven de rostro cuadrado y extrañamente tranquilo, hizo crujir nerviosamente su cuello y sus dedos y volvió a sentarse. Cerró el cubilete y empezó a agitarlo rápidamente. Ruido sordo. Tras una docena de sacudidas, estrelló la taza sobre la mesa. La mirada de la multitud se dirigió de inmediato al joven de rostro cuadrado. Esta ronda, ha puesto en grande. El joven arrojó 2 manojos de vallas sobre la mesa y declaró en voz alta. Al verlo apostar, el resto de la multitud lo siguió con entusiasmo, no solo imitando su apuesta, sino apostándola todo. Lo que tuvieran en la mano, lo apostaron todo sin dudarlo. No parecían preocupados en absoluto por perder. En una ronda, sobre la mesa había decenas de miles de vallas. El croupier de mediana edad, sudando a mares, se secó la frente y, bajo la presión de la multitud, levantó el cubilete. 5, 4, 5. Grande. Uno de los clientes ganadores golpeó la mesa con alegría y gritó de emoción. Los espectadores a su alrededor estallaron en vítores, chocando las manos y dándose abrazos de celebración. Vaya, este tipo está loco. Señor, ¿está interesado en jugar conmigo? El comerciante de mediana edad, con aire sombrío, empezó a sacar dinero de una caja a sus pies para pagar. Justo entonces, una voz nítida interrumpió el ruido. Todos giraron sus cabezas hacia el sonido y vieron a un joven pelirrojo con uniforme de marine y capa de justicia acercándose a la mesa, mirando directamente al hombre de cara cuadrada. El marine que antes le había cedido el paso rápidamente se hizo a un lado y saludó en voz baja. Contraalmirante Tsujikuni. Interrogación de cierre. Jejeje, jovencito, si estás interesado, simplemente haz una apuesta. El joven de rostro cuadrado, de alguna manera, supo exactamente a quién se dirigía el recién llegado. Mirando hacia Yoriichi, sonrió y dijo: jugar con otra persona y jugar contigo mismo son dos cosas diferentes. No apuestes a lo grande. Solo 3 rondas. No tengo mucho dinero, 100.000 vallas por ronda. Solo para travesura.
Yoriichi se acercó al joven e hizo un gesto al croupier de mediana edad, quien inmediatamente le entregó el cubilete de dados con ansiosa adulación. Un salvador. Este contraalmirante fue su salvador. Solo para travesura. Está bien entonces. Pero, jovencito, ¿cómo quieres jugar? ¿Vas a repartir? El joven ciego, aceptando el desafío, sonrió y preguntó. Ah, voy a agitar los dados y tú apuestas. Pero tengo una condición. Tú haz tu apuesta primero y luego yo te la daré. Al oír esto, los espectadores de los alrededores miraron a Yoriichi con recelo. ¿Cómo era esto justo? Los maestros de los dados no solo podían manipular resultados grandes o pequeños, sino incluso controlar las cifras exactas. Por lo general, la apuesta se hacía después de agitar los dados para evitar ese tipo de trucos. La propuesta de Yoriichi sonaba como una estafa. Todos sospechaban que era un maestro de los dados que intentaba estafar el dinero del hombre ciego. Jejeje, qué forma más curiosa de apostar. Vamos a intentarlo. Justo cuando pensaban que el joven ciego se negaría, él aceptó con calma. Sin decir palabra, Yoriichi tomó el cubilete y lo miró. El joven ciego dijo: grande. Yoriichi sacudió levemente la taza, dejó la taza y reveló: 6, 6, 3. Grande. Al ver que realmente era grande, Yoriichi arqueó ligeramente las cejas. Otra vez. Grande. Respondió al instante el joven ciego. Yoriichi asintió, cerró la taza, la agitó suavemente otra vez y la abrió sin dudarlo. 6, 5, 5. Todavía grande. 2 rondas seguidas dejaron a los clientes boquiabiertos. La expresión de Yoriichi se tornó seria. Última ronda. ¿Grande o pequeña? Sin dudarlo, el joven ciego sonrió y dijo: esta vez, pequeño. Yoriichi agitó los dados 2 veces esta vez, luego dejó la copa y la abrió. 2, 2, 3. Pequeño. Yoriichi sonrió brillantemente y preguntó: señor, ¿puedo preguntarle su nombre? Iso. Mi nombre es Iso. Al oír esto, la sonrisa de Yoriichi se profundizó y, repentinamente fuera del tema, preguntó: señor Iso, ¿qué le parece unirse a la infantería de marina? Yo responderé por ti. Un aki tan refinado como tu observación se desperdicia en las mesas de juego. Los clientes de los alrededores no entendían qué significaba aki de observación. Solo vieron que este joven marine pelirrojo perdió algunas rondas y de repente invitó al hombre ciego a unirse a los marines. Un hombre ciego y como un marine. Muchos miraron a Yoriichi con expresiones extrañas. ¿Era real esta invitación? ¿O solo una estafa para evitar pagar sus pérdidas? La gente común del Nuevo Mundo tenía opiniones encontradas sobre los marines. La mayoría no confiaba en ellos y no dudaba en asumir lo peor. Si estuvieran en su lugar, podrían hacer lo mismo. ¿Infantería de marina? Iso se congeló por un momento, claramente no esperaba que la conversación tomara este giro en medio de la apuesta. Al escuchar la voz absurdamente joven de Yoriichi, Iso negó con la cabeza, tomó el bastón que estaba apoyado sobre la mesa y declinó gentilmente. Lo siento, no tengo planes de unirme a la infantería de marina. Además, soy ciego. No puedo gobernar un barco ni servir de vigía o centinela. Reclutar a alguien como yo como marine sería una broma. Se rió entre dientes mientras hablaba, levantándose lentamente de su asiento. Ni siquiera se molestó en tocar el dinero de la mesa. Con el bastón golpeando el suelo, se dio la vuelta para marcharse. Los demás clientes miraron la montaña de vallas que aún estaba sobre la mesa. Un alma servicial gritó: señor, su dinero. Iso sonrió al darse cuenta de repente. Ah, lo siento, lo olvidé. Esto es mío. El resto y lo pueden repartir entre todos. Buscó a tientas unas 50.000 vallas, las guardó en su túnica y se dio la vuelta para irse. En cuanto lo hizo, el resto del bar se abalanzó sobre la mesa. Mío. Todo mío. No te lo lleves. Divídelo en partes iguales. Divídelo. En un caos total, los clientes se disputaban el dinero. Uno de ellos incluso empujó a Yoriichi para alcanzar la mesa. Yoriichi no se lo tomó como algo personal. En cambio, se hizo a un lado y alcanzó a Iso, gritando: espere, señor Iso. Iso se detuvo a medio paso y se giró ligeramente. Contraalmirante, ¿hay algo más? Te debo 300.000 berries. Si te vas así, me sentiré fatal. Para ser honesto, no tengo por costumbre deberle dinero a nadie. Sé que probablemente no te importe, pero aún así, tengo que pagarlo. No tengo el dinero encima. Lo traeré de mi barco. ¿Dónde te alojas? Te lo traeré. Iso negó con la cabeza, sonriendo.
No hay necesidad de molestarse. Mientras caminaba hacia la puerta, Yoriichi pudo darse cuenta. A este hombre realmente no le importaba el dinero. Y gente así a menudo perseguía algo más grande. Al ver que Iso no tenía ningún interés en los marines, Yoriichi no insistió. Para alguien con una voluntad tan fuerte como Iso, la coerción no funcionaría de todos modos. Las ruedas del destino siguen girando. Se volverían a encontrar algún día. Señor Iso. Mi nombre es Yoriichi Tsujikuni. Si nada sale mal, seré vicealmirante de la Marina en medio mes. Si alguna vez cambias de opinión, ven a buscarme. Donde quiera que esté, iré a encontrarte. Cuando Iso se fue, Yoriichi lo llamó. La taberna quedó en un silencio inquietante. Todos se giraron para mirar a Yoriichi, con ojos llenos de sorpresa, respeto y emoción. Yoriichi Tsujikuni. El Yoriichi. El joven pelirrojo, es realmente él. Los clientes susurraban entre ellos mientras lo observaban con asombro. Y justo antes de irse, Iso se detuvo brevemente y se giró. Aunque estaba ciego, en ese momento Yoriichi pudo sentirlo. Iso lo estaba examinando. Sí, examinando. Al cabo de un momento, Iso se dio la vuelta, golpeó su bastón y salió de la taberna. Su voz resonó tras él. Lo recordaré. Yoriichi regresó al bar, charlando de nuevo con sus subordinados. Pero el ambiente había cambiado por completo. Todos se mostraron ahora cautelosos y educados, incluso el camarero, que antes había bromeado con él libremente, ahora hablaba de forma rígida y formal. Al percibir el cambio incómodo, Yoriichi y su equipo supieron que era hora de irse. Después de todo, beber en silencio no era divertido. Auge. Justo cuando estaban a punto de irse, una enorme explosión estalló afuera. Una feroz ráfaga de viento y polvo irrumpió por las puertas de la taberna, arrasando el bar. Los clientes quedaron atónitos. Las mesas se volcaron. Al mismo tiempo, el suelo empezó a temblar violentamente. Sintiendo algo, Yoriichi agarró su espada y desapareció del bar. Rápido. Vamos a comprobarlo. Kiros, reaccionando medio segundo tarde, gritó y salió corriendo con sus hombres. Afuera, en la calle, un enorme cráter llamó la atención de todos. En su centro se encontraba una esfera de roca de 1 metro de ancho, aún ardiendo. Parecía como si hubiera caído del cielo, lleno de cicatrices y cráteres, totalmente fuera de lugar. A pesar de tener solo 1 metro de ancho, el pozo que había debajo era enorme. Dentro yacía un cadáver aún en llamas. Justo frente a la esfera se encontraba Iso, el joven ciego que acababa de salir de la taberna, de pie tranquilamente en medio de la calle. A su alrededor había varios hombres de aspecto feroz, todos con expresiones de miedo e incredulidad. Cuando Yoriichi y los otros marines oyeron la conmoción y salieron de la taberna, la calle ya era un caos. Monstruo. Lord Briga ha sido asesinado. El ejército viene, corran por sus vidas. Los habitantes del pueblo, al ver esta aterradora escena, no se atrevieron a quedarse ni un segundo más. Ninguno tenía el más mínimo interés en observar la conmoción. Gritando de pánico, se dispersaron y huyeron en todas direcciones. La mirada de Yoriichi se fijó instantáneamente en el cadáver atrapado bajo un meteorito gigantesco. Enfocó su mirada. Era un hombre de mediana edad. La mitad inferior de su cuerpo fue aplastada por el meteorito, y ahora todo su cuerpo estaba envuelto en llamas. Su ropa ya se había incendiado, pero el hombre aún llevaba oro y plata en los dedos. Claramente, era un hombre adinerado. Al escuchar a los ciudadanos que huían gritando su nombre, fue fácil deducir que este hombre, aplastado y quemado bajo el meteorito, probablemente era un noble de algún estatus en el Principado de Verdure. No hacía falta pensarlo demasiado. De todos los presentes, solo una persona podría haber causado tal destrucción y convertido la calle en un campo de batalla como este. Mientras pensaba, Yoriichi volvió la mirada hacia Iso. En ese momento, Iso estaba rodeado por un grupo de hombres intimidantes y de aspecto fuerte. Su bastón blanco ya estaba en su mano. La forma en que lo sostenía con ambas manos era exactamente como la de un espadachín preparándose para sacar su espada. Ser ciego es, en cierto modo, una bendición. Este mundo está lleno de inmundicias demasiado viles para soportar mirarlas. La voz profunda de Iso resonó mientras permanecía tranquilo en medio del círculo. Con la mano derecha, sujetó un extremo de su bastón y, de repente, extrajo una larga hoja. Blandió la espada hacia los hombres que lo rodeaban. Auge. En un instante, un rugido atronador surgió del suelo. Un pozo sin fondo apareció bajo los pies de los atacantes. No esperaban tal suceso.
Totalmente desprevenidos, gritaron de terror al caer al abismo, desapareciendo por completo de la vista. Incluso sus gritos de ayuda se desvanecieron en el silencio mientras caían en picado. ¿Qué fue eso? ¿Es ese el poder de una fruta del diablo? En ese momento, los marines también salieron de la taberna, justo a tiempo para presenciar el ataque de Iso. Uno de los marines más jóvenes se quedó paralizado y murmuró entre dientes. Kiros frunció el ceño profundamente ante la demostración de violencia e inmediatamente sacó la espada larga de su espalda, sujetándola con fuerza mientras gritaba. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Matar gente en la calle? ¿Cómo te atreves a actuar con tanta impunidad? Mientras gritaba, Kiros desapareció del lado de Yorichi y corrió directamente hacia Iso, espada en mano. Pero era evidente que no pretendía matar. Al acercarse a Iso, no le lanzó un tajo. En cambio, levantó la empuñadura y la blandió como un garrote hacia el abdomen de Iso. Kiros e Iso eran de estatura similar. Físicamente, Kiros era claramente más robusto. Aunque Iso consumía frutas del diablo, Kiros no temía semejante violencia callejera. Después de todo, su oponente era ciego. Kiros confiaba en poder derribarlo de un solo golpe. Crujido. Pero justo cuando la empuñadura estaba a punto de impactar en el estómago de Iso, la mano izquierda de este salió disparada y atrapó la muñeca de Kiros, deteniendo el golpe. ¿Eres un marine? Solo estaba limpiando la suciedad de este mundo. No hay necesidad de molestar a la marina. La voz tranquila de Iso contrastaba con la firmeza con la que sujetaba la muñeca de Kiros. Aunque se contuvo, sin golpearlo más, su tono se mantuvo firme. ¿Limpiar la inmundicia de este mundo? ¿Crees que solo decirlo lo hace verdad? Si soy testigo de algo así, no puedo ignorarlo. La verdad de lo que pasó, ven a explicarla conmigo a la base de la marina. Kiros claramente no se dejaba engañar por palabras suaves. Era un hombre justo y no podía quedarse de brazos cruzados mientras tales acciones quedaban impunes. ¿Matar a un hombre en la calle y luego restarle importancia hablando de limpiar la inmundicia? Eso fue tratar a la marina con total falta de respeto. Kiros se liberó del agarre de Iso y lanzó una potente patada hacia su cabeza. Justo cuando Iso levantó una mano para bloquear, Kiros entrecerró los ojos y asestó un golpe repentino con la empuñadura de la espada, de nuevo dirigido al abdomen. Un combo preciso y bien ejecutado. Contra un oponente normal, Kiros habría triunfado fácilmente. Pero este era Iso. Golpear. Justo antes de que el ataque de Kiros impactara, una extraña fuerza lo presionó repentinamente como una montaña. Abrumado, se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. La aterradora gravedad afectó todo el área a su alrededor. Un cráter enorme se formó debajo de Kiros mientras luchaba bajo la presión invisible. Es un consumidor de fruta del diablo. Este poder y Kiros levantó la cabeza con gran esfuerzo, mirando a Iso, que estaba de pie sobre él. Ambas manos presionaban con fuerza el suelo mientras intentaba levantarse. El peso aplastaba sus huesos y músculos. Cada crujido de su cuerpo sonaba como si estuviera al borde del colapso. Iso, percibiendo su lucha, devolvió lentamente su espada a su vaina y con calma ofreció una advertencia. No quiero ir contigo a la marina. No intentes resistirte a este poder. Tus huesos, tus músculos, tus órganos y no resistirán. No quiero hacerte daño. En el momento en que la hoja volvió a su vaina, la abrumadora presión desapareció de repente. Kiros, incapaz de controlar su fuerza cuando la gravedad se levantó, se lanzó accidentalmente hacia arriba. En el aire, Kiros claramente no se había rendido. Estabilizó su postura con gepo y lanzó un contraataque. Su espada larga apuntó directamente a Iso mientras se lanzaba en picado. Sonido metálico. Con un movimiento de su bastón, Iso desenvainó un pequeño segmento de hoja, de apenas 12 centímetros, y bloqueó el golpe limpiamente. El sonido de metal contra metal resonó con fuerza. El golpe de Kiros falló, y al aterrizar, saltó rápidamente hacia atrás para poner medio metro de distancia entre ellos. Con las rodillas dobladas y la espada apuntando hacia adelante, se preparó para atacar de nuevo, hasta que la voz de Yorichi rompió la tensión. Ya es suficiente, Kiros. No eres rival para él. Mientras sus palabras resonaban en el campo de batalla, una figura apareció frente a Kiros, con la mano extendida para detener su ataque. Yorichi, pero él, Kiros mantuvo su postura, con la mirada llena de urgencia al levantar la vista. Abrió la boca para hablar, pero Yorichi negó con la cabeza y lo interrumpió. Señor Iso. Puede que este sea nuestro primer encuentro, pero mis instintos me dicen que no eres alguien que mata a la ligera. ¿Qué pasó? ¿Me lo dirás?
Iso envainó su espada en silencio, golpeó el suelo con su bastón y respondió con calma. Como accidentalmente bloqueé su camino, intentaron matarme. Esa inmundicia merece morir. Su voz era firme, y con ambas manos apoyadas en su bastón, su ropa ondeaba mientras una aura abrumadora emanaba de él. Sus palabras dejaron atónitos a los marines reunidos. ¿Intentar matar a alguien solo por interponerse en su camino? ¿Quién podría ser tan arrogante? Al oír esto, Yoriichi miró instintivamente hacia el cadáver carbonizado que aún estaba atrapado bajo el meteorito. Para entonces, ya se había reducido a cenizas. Las llamas se estaban apagando. Aunque el cuerpo ya no era reconocible, los anillos dorados adornados con gemas en los dedos del hombre aún brillaban intensamente bajo la luz del sol. Yoriichi Tsujikuni no dudó de la explicación de Iso. Aunque afirmó que fue solo su instinto lo que le hizo creer que Iso no era alguien que matara a inocentes, solo Yoriichi lo sabía. No era instinto. Era previsión. Aún así, aunque Yoriichi confiaba en Iso, nadie más tomaría esa explicación al pie de la letra. Un hombre ya había muerto a manos de Iso. ¿De verdad podía depender solo de la palabra de Iso? Kiros tampoco quería creerlo. Un hombre como Iso, que golpeaba con una precisión despiadada, no parecía encajar en la imagen de alguien bueno. Pero Kiros parecía olvidar que el oficial superior al que ahora seguía era exactamente igual. Nunca hubo una regla que dijera que la gente amable no podía atacar con severidad. En este mundo, personas como Zephyr, del tipo que eran amables con todos sin excepción, eran extremadamente raras. ¿Esperas que te creamos solo por tu palabra? Vas a volver con nosotros a la marina. Yo personalmente interrogaré a los lugareños y averiguaré qué pasó realmente. Si la verdad es como dices, entonces la marina no te pedirá cuentas. Pero recuerda, cada nación tiene sus propias leyes. Mataste a alguien en el Principado de Cresta Verde. Cómo decidan tratarte depende de su sistema judicial. Por lo menos, no pienses que te vas así como así. Kiros se mantuvo firme. Mentiera o no Iso, no había forma de que Kiros lo dejara ir. Porque esa era su justicia. Iso escuchó esas firmes palabras. Aunque al principio se había resistido a regresar con Yoriichi y los demás, ahora guardó silencio. Aunque ciego, el corazón de Iso no lo era. Podía sentir la convicción dentro de Kiros. Si la armada actuaba con justicia, a Iso no le importaba subirse a su barco. Lo que le preocupaba era si la armada podría verse influenciada por el principado. Iso no era tonto. Ya había adivinado, por las exclamaciones de asombro de los civiles, que los hombres que mató eran personas de cierta posición. Si realmente dejaba que el principado lo juzgara, el resultado era obvio. La ejecución. Iso era un hombre bondadoso y justo, pero no tonto. ¿Dejarse condenar a muerte? Ni hablar. Pero con estos marines y quizá había margen para la confianza. Ese fue el primer instinto de Iso. Está bien. Iré contigo. Hubo bastantes testigos. No me importa quedarme un rato. Yoriichi se sorprendió de que Iso hubiera cedido. Si sus posiciones hubieran sido al revés, si él estuviera en el lugar de Iso, probablemente no se habría rendido. Si maté a alguien, pues lo maté. No me equivoqué. Si quieres investigar, investiga. Pero no pienses en restringirme. Eso es lo que la gente quiere decir cuando dice, los justos usan la fuerza para quebrantar la ley. La reacción de Iso no solo sorprendió a Yoriichi, sino que hizo que le agradara aún más. Señor Iso, usted realmente es diferente. ¿Estás seguro de que no quieres considerar unirte a la marina? Realmente necesitamos a alguien como tú. Yoriichi miró a Iso con admiración y le extendió la invitación una vez más. Antes de que Iso pudiera hablar, Kiro suspiró y dijo: Yoriichi, mi contraalmirante. Es sospechoso de asesinato. No podemos dejar que se una a la marina antes de que termine la investigación. Yoriichi miró a Kiros y respondió casualmente. Entonces ve y completa la investigación. Ocúpate tú. Hazlo rápido. Y además, ¿no fuiste tú también un asesino? Este mundo está lleno de impotencia y circunstancias. No me importa el pasado. Lo que me importa es si la gente que se une a la marina tiene su propio sentido de la justicia. Yoriichi agitó la mano, indiferente. Sus palabras hicieron que Kiros se detuviera y luego se riera de sí mismo. Después de servir tanto tiempo en la marina, Kiros casi había olvidado que él también había sido un asesino. Fueron Yoriichi y Kuzan quienes lo sacaron de Dressrosa. Como dijo Yoriichi, este mundo está lleno de dolor e impotencia. No se puede definir todo de forma tan simple. Está bien. Preguntaré a los residentes cercanos.
Kiros asintió a algunos subordinados y rápidamente salió de la calle para buscar testigos presenciales. Luego, Yoriichi invitó a Iso a su barco y le ofreció té dentro de la cabina. Mientras esperaba que Kiros regresara, Yoriichi le preguntó a Iso sobre su pasado, incluida la cicatriz en su rostro. Iso nació en un pequeño país del Nuevo Mundo. De joven, la nación fue atacada por piratas. Todo el reino fue destruido y su familia pereció en el caos. La cicatriz en su rostro apareció más tarde, durante su búsqueda de venganza. Esa tripulación pirata fue finalmente eliminada por Iso, pero en el proceso, quedó marcado permanentemente y perdió la vista. Tras vengar a su familia, Iso perdió su propósito. Empezó a vagar por el mundo. Siempre que se topaba con una injusticia, intervenía, impulsado por su sentido de la justicia. Cuando se quedaba sin dinero, iba a los casinos para ahorrar dinero para viajar. No le interesaba la riqueza. Incluso apostar era solo por la emoción. Por mucho que ganara, solo tomaba lo que necesitaba. Pero si se encontraba con anfitriones que no podían soportar la derrota, Iso tomaría lo que se le debía y enviaría la inmundicia a donde pertenecía. Su reticencia a unirse a la marina también se debía a sus experiencias. Años de vagabundeo lo expusieron a innumerables atrocidades. Su impresión de la marina distaba mucho de ser positiva. Iso entendía que toda organización tenía su dosis de suciedad, pero la primera impresión es la que cuenta. No quería unirse. Sobre todo como soldado de bajo rango. Eso significaría dejarse llevar por la corriente. E Iso no era tan ingenuo como para pensar que un soldado de a pie podría desafiar la corriente. Con el paso de los años, la fuerza de Iso se había vuelto aterradora gracias a las constantes batallas. La fruta gravedad, de tipo paramecía, era algo que había comido por casualidad, y ya la dominaba a un nivel extraordinario. Aunque apenas tenía 30 y tantos años, Iso ya había alcanzado la cima de su fuerza. Este espadachín ciego realmente tenía el aura de un Zatoichi. Por alguna razón, al hablar con Yoriichi, Iso se sentía cómodo al abrirse. Quizás era porque, en el fondo, eran el mismo tipo de personas. Por su conversación, Yoriichi comprendió por qué Iso rechazó su invitación. Iso temía perder su libertad. En lugar de unirse a la marina y dejarse llevar por el sistema, prefirió vagar por el mundo y hacer lo que creía que era correcto. En cuanto a por qué algún día se uniría a la marina, eso también tenía sentido. Un almirante tenía mucha más autonomía que un recluta. Aunque limitado en ciertos aspectos, el poder de un almirante también podía usarse para lograr mucho más bien. De hecho, Iso posteriormente desempeñaría un papel crucial en la abolición del sistema de los señores de la guerra. Su contribución no podía ignorarse. Iso, eres el hombre que estaba buscando. Cuando regrese a la marina, me ascenderán a vicealmirante. No puedo darte un puesto alto de inmediato, pero confía en mí. Si trabajas conmigo, Yoriichi Tsujikuni, aún podrás actuar de acuerdo con tus propias creencias. Como vicealmirante, puedo hacer que eso suceda. Así que vamos, Iso. Únete a la marina. Con tu fuerza, podrás ayudar a mucha más gente. La marina necesita a alguien como tú. El mundo necesita a alguien como tú. Al terminar la conversación, Yoriichi volvió a extender la invitación. Sus palabras fueron audaces y elevaron a Iso a un pedestal. Habiendo sido invitado varias veces por un vicealmirante, Iso percibió la genuina sinceridad de la oferta de Yoriichi. Su corazón empezó a vacilar. Justo cuando Iso estaba a punto de aceptar la invitación de Yoriichi, la puerta de la cabina se abrió de repente. Kiros entró con una expresión sombría. Miró a Iso, luego se giró hacia Yoriichi y le informó. Vicealmirante Yoriichi, la investigación está completa. Todos los testigos oculares dieron la misma versión. Atacó repentinamente y mató al vizconde Wembley y a sus hombres. El ejército del Principado de Verdant Crest está llevando a cabo una búsqueda a gran escala de él. Las palabras de Kiros hicieron que Iso se quedara en silencio. Yoriichi arqueó una ceja ante el infieme. Miró a Iso, luego a Kiros y frunció el ceño. Kiros no mentiría. Y Yoriichi estaba seguro del carácter de Iso. Con su perspicacia, no había duda. Sabía qué clase de hombre era Iso. Dado todo esto, solo podía haber una conclusión. Todos dicen lo mismo, Eri. Debe ser agotador vivir en un país así. La gente del Principado de Cresta Verde y sufre. Después de que Kiros terminó de informar los resultados de su investigación a Yoriichi Tsujikuni, Iso guardó silencio absoluto. Sus ojos, habitualmente cerrados, se esforzaron por abrirse, revelando el blanco de su interior. Claramente, Iso no esperaba que la investigación de la Marina arrojara tal resultado.
Cuando se enfrentó a ese noble, sin duda hubo muchos testigos presenciales. Con su haki de observación, era imposible que malinterpretara la situación. Sin embargo, ahora Kiros informaba que todos los testigos habían dado testimonios concordantes, acusándolo de asesinato. Esto era algo que Iso simplemente no podía aceptar. Al principio, incluso sospechó que los propios marines habían cometido algún delito. Después de todo, tras tantos años vagando por el mundo, se había topado con bastantes marines corruptos. Sin embargo, en cuanto Yordichi habló, Iso se calmó rápidamente. Cerró los ojos de nuevo, guardó silencio y esperó la decisión de los marines. Toc, toc. Yordichi tamborileó suavemente con los dedos izquierdos sobre la mesa. Aunque tenía sus propias sospechas, no podía confiar únicamente en su confianza personal para determinar la verdad de un incidente. En la mayoría de los casos, actuar únicamente con base en la confianza pura no era forma de lograr justicia. Solo siguiendo medios justos se puede esperar asegurar un resultado justo. Kiros, ¿qué opinas de este asunto? Durante tu investigación, ¿sucedió algo inusual? Yoriichi hizo un gesto hacia un asiento al lado de la mesa, indicando que Kiros debía sentarse. Sin embargo, Kiros miró a Iso y decidió no sentarse. En cambio, se irguió y saludó formalmente antes de informar. Señor. Creo que aquí ocurre algo sospechoso. Durante mi investigación, interrogué a mucha gente. Aunque todos afirmaron que atacó y mató repentinamente al vizconde Wembley y a sus subordinados, hubo un detalle que llamó la atención. Es decir, la forma en que hablaban era casi idéntica. En circunstancias normales, esperaría que los civiles promedio se callaran o hablaran incoherentemente tras presenciar algo tan aterrador. Pero aquí, todos recitaron con calma la misma historia. Me parece muy sospechoso. Además, mientras yo investigaba, el Principado de Verdant Crest ya había enviado a sus propios agentes para investigar el asunto. Llegué después que ellos. Kiros informó con calma, describiendo todo lo que le parecía sospechoso. No exageró ni confió ciegamente en el testimonio de los ciudadanos. También se abstuvo de culpar a Iso, a pesar de haber resultado herido durante la batalla anterior. Veo, hay que admitir que el Principado de Verdant Crest es bastante eficiente. Logrando todo eso en tan poco tiempo, su velocidad administrativa es impresionante. Kiros percibió el sarcasmo en el tono de Yoriichi. Dado que el Principado era miembro del gobierno mundial, tales comentarios podrían causar sorpresa si alguien los escuchaba, especialmente con Iso, un civil, presente. Así que Kiros añadió algo más para suavizarlo. Bueno, eso era de esperar. La mayoría de los países miembros del gobierno mundial poseen cierto nivel de capacidad. Para un país como ese, una alta eficiencia administrativa es bastante razonable. Además, el hombre que murió, el vizconde Wembley, era de la nobleza. Por lo que sé, era el hermano menor de la duquesa. Kiros realmente había descubierto mucho en ese corto tiempo, especialmente cuando se trataba de mapear las conexiones sociales de Wembley. Una vez terminado su informe, preguntó. Contraalmirante Tsujikuni, ¿qué debemos hacer ahora? Si actuamos basándonos en los testimonios de testigos presenciales, el sospechoso está completamente libre. Normalmente, nuestro deber como marines sería ayudar a los países miembros a detener a los criminales, especialmente cuando el sospechoso se encuentra de bordo de nuestro barco. En este punto, Kiros se quedó sin ideas. Estaba seguro de que algo sospechoso estaba sucediendo, pero si todos los testigos oculares daban declaraciones consistentes, entonces Iso realmente estaba siendo incriminado como el asesino. Sí, el mundo de One Piece era un mundo de superpoderes, y era difícil que alguna ley pudiera restringir a alguien tan fuerte como Iso. Pero no era precisamente para eso que existían los marines. Para defender la justicia e impedir que estos poderosos individuos abusaran de su poder. Y Kiros creía firmemente que, si llegaba el momento, los marines, especialmente con Yoriichi, no necesariamente perderían ante Iso. Bueno, eso nos pone en una situación complicada. Señor Iso, ¿cuál es su opinión? Ante esta situación, ¿qué piensas hacer? Yoriichi dejó de golpear la mesa. Ya tenía una decisión en mente, pero aún así se volvió hacia Iso y preguntó con una sonrisa. Jejejeje, puede que no sea nadie importante, pero nunca he dicho una mentira. No sé por qué esa gente mentiría, pero si eso es lo que dijeron, entonces pretendamos que tienen razón. Sin embargo, marines. No voy a dejarme engañar sin luchar, porque realmente no he mentido. Mientras hablaba, Iso se levantó lentamente, con la clara intención de irse. Pero Kiros se adelantó, bloqueándole el paso.
No tenía intención de dejarlo ir. Al ver la postura obstinada de Kiros lista para encender otro enfrentamiento, Yoriichi hizo un gesto casual y dijo: déjalo ir. Está bien. Pero, señor Iso, ¿de verdad piensa irse con la etiqueta de asesino sobre su cabeza? Aunque te incriminen, no importa. Cuando Iso llegó a la puerta, Yoriichi de repente gritó y preguntó: como tú mismo dijiste, la gente de Verdant Crest debe estar viviendo vidas difíciles. Aunque me incriminen, no quiero añadir más carga a su situación. Creo que puedo entender más o menos cómo están pensando ahora. Si llevar el título de asesino aliviará su dolor, entonces que así sea. Diciendo esto, Iso se dio la vuelta para irse. Pero justo en ese momento, Yoriichi se puso de pie y sonrió mientras lo elogiaba. Señor Iso, usted es realmente un hombre gentil. Pero si este mundo obliga a la gente gentil a sufrir aún más, entonces ¿no es este mundo el que está retorcido? Como marines, si vemos que este mundo está pervertido y no intentamos cambiarlo, ¿no nos convertiríamos eso en igualmente pervertidos? Señor Iso, soy un marine y nunca he dudado en decirle a la gente que estoy del lado de la justicia. Algunos podrían decir que un marine como yo es hipócrita, pero esto es lo que he elegido hacer. Como mínimo, quiero que las personas amables sean tratadas con amabilidad por el mundo. Diciendo esto, Yoriichi se volvió hacia Kiros y continuó. Kiros, dijiste que los relatos de los testigos oculares eran todos iguales, ¿verdad? En ese caso, investiguen a las personas que el Principado envió para investigar el caso. Y ya que están, investiguen los antecedentes de ese vizconde Wembley. Creo en el señor Iso. Sospecho que un hombre capaz de matar solo porque alguien se interpone en su camino debe tener antecedentes. No hay que limitarse a interrogar al ciudadano medio. Hay un submundo en todas partes. Esa gente está mejor informada y es más valiente al decir lo que dice. Matar a alguien malvado todavía puede ser un acto de bondad, ¿no crees? Con eso, Yoriichi le dio a Iso una leve sonrisa. Kiros asintió levemente. Miró a Iso, luego pasó junto a él y salió de la cabaña para comenzar su investigación. Tras la partida de Kiros, Iso se dio la vuelta lentamente. La amargura de su rostro se había desvanecido, reemplazada por una leve sonrisa. Contraalmirante Yoriichi Tsujikuni. Realmente quiero ver por mí mismo qué clase de hombre eres realmente. Al escuchar esto, Yoriichi volvió a sentarse lentamente y respondió: señor Iso, no creo que tenga prisa. ¿Por qué no se queda un rato más? Sigamos hablando. La investigación de Kiros sobre el vizconde Wen avanzó rápidamente. Para alguien como el vizconde Wen, a Kiros le resultó increíblemente fácil descubrir sus gloriosas hazañas. Bastaba con quitarse el uniforme de marine y acercarse a los testigos sin el peso del rango militar, y estos estaban más que dispuestos a hablar. Con el apoyo de la duquesa, Wen había acampado a sus anchas en el Principado de Cresta Verde. Intentar matar a un ciego que se interpuso en su camino fue apenas una gota en el océano de su larga lista de pecados. En menos de media hora, Kiros regresó al buque de guerra con el rostro sombrío. Le entregó a Yoriichi Tsujikuni un informe escrito que lo detallaba todo. Cada persona entrevistada, cada palabra pronunciada, cada hallazgo. No solo Wen, sino incluso su hermana mayor tenía su propia lista de fechorías, que Kiros también había desenterrado. Sus crímenes no eran menos atroces que los de su hermano. Kiros también aprovechó la oportunidad para investigar al gobernante de Cresta Verde, el duque Mis. Para su sorpresa, el duque era en realidad un hombre completamente honesto. En realidad, el duque Mis había sido una simple figura decorativa durante años. Había sido marginado políticamente y prácticamente desapareció de los asuntos públicos hacía 15 años. Al enterarse de todo esto, Kiros no pudo evitar reflexionar. Tener un gobernante honesto no era necesariamente algo bueno. Yoriichi miró brevemente el informe antes de arrojárselo a Kiros, luego se volvió hacia Iso con una sonrisa. Señor Iso, realmente hizo una gran acción. En cuanto al asunto del asesinato del vizconde Wen, no eres culpable. El rostro de Yoriichi irradiaba calidez mientras se dirigía a Iso. Al oír eso, Iso pareció comprender lo sucedido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras asentía y decía agradecido: gracias por su imparcialidad, contraalmirante Yoriichi. Si hubiera sido otro oficial de la Marina, las cosas podrían haber salido peor. No deseo convertirme en enemigo de los marines a menos que sea absolutamente necesario. Mientras hablaba, Iso se levantó de nuevo. Ahora que la investigación estaba completa, era hora de irse. Señor Iso, ¿aún no consideraría unirse a la infantería de marina?
Durante tus años de vagabundeo, imagino que esta no fue la primera vez que te encontraste con algo así. Ya puedo imaginarme cómo lo habrás manejado antes. Si las cosas siguen así, creo que pronto acabarás en un cartel de búsqueda de los marines. Creo que necesitas un respaldo sólido, algo que respalde la justicia en tu corazón. Este mundo está lleno de contradicciones. Las reglas que lo rigen son a la vez simples y complejas. A veces, confiar únicamente en la fuerza y la pasión no basta para alcanzar tus ideales. Creo que yo, Yoriichi Tsujikuni, puedo ser ese respaldo. Señor Iso, lleve el nombre de los marines, lleve el estandarte de la justicia y camine por estos mares. Lo juro, nunca te defraudaré. Cuando Iso estaba a punto de salir de la cabaña, Yoriichi intentó persuadirlo una vez más. Realmente no quería dejar escapar a un aliado tan fuerte como Iso. Aunque en la línea temporal original, Iso acabaría uniéndose a la infantería de marina mediante el reclutamiento mundial y se convertiría en almirante, la llegada de Yoriichi lo cambió todo. Ahora era incierto si el reclutamiento mundial se llevaría a cabo. Y lo más importante, ¿por qué esperar 10 o 20 años para que un hombre como Iso se una a la infantería de marina? Con un hombre como él, tan lleno de convicciones justas, podrían lograr mucho más ahora mismo. Si tuvieran el poder de cambiar este mundo retorcido antes, ¿por qué no hacerlo? Ante la apasionada invitación de Yoriichi, Iso finalmente se detuvo en la puerta de la cabaña. Kiros también fijó su mirada en Iso. Aunque su rostro estaba tranquilo, en el fondo, él también estaba lleno de esperanza. Después de que la verdad salió a la luz, todos los prejuicios anteriores de Kiros contra Iso desaparecieron. De hecho, había desarrollado un profundo respeto por este poderoso ciego. La mayoría de la gente normal ni siquiera tendría la oportunidad de alcanzar su nivel de fuerza. Para que alguien con una discapacidad alcance un poder tan aterrador, la historia detrás debe ser inmensa. En el Coliseo de Dressrosa, Kiros había disputado innumerables combates, confiando en su talento y perspicacia para ganar. Pero solo después de hacerse a la mar comprendió realmente la inmensidad del mundo. El poder de Iso estaba mucho más allá de cualquier cosa que Kiros pudiera tocar en este momento. Contraalmirante Yoriichi, sus reiteradas invitaciones me han demostrado su sinceridad. Acepto. Me convertiré en un marine y tomaré la bandera de la justicia. No rechazo tu estilo y, de hecho, tengo curiosidad por ver qué puedo lograr para el mundo bajo esa bandera. Por favor, cuídeme, contraalmirante. Iso se giró lentamente, ahora radiante con una amplia sonrisa. Mientras hablaba, le dedicó a Yoriichi una profunda y respetuosa reverencia. Al ver esto, los ojos de Yoriichi se iluminaron de alegría. Asintió suavemente y dijo: Iso, no te arrepentirás de tu decisión. El buque de guerra de la rama Hélice de la Marina finalmente estaba listo para partir del Principado de Verdant Crest. Tras terminar el reabastecimiento, los marines no se demoraron más. Yoriichi había sido convocado por el cuartel general de la Marina y estaba ansioso por regresar y recibir oficialmente su nuevo rango. El propio Yoriichi estaba algo entusiasmado con el ascenso. Solo al convertirse en vicealmirante tendría la autoridad para nombrar a sus propios oficiales y establecer formalmente su propia rama. Aunque a Kiros y a Iso no les importaba mucho el rango, Yoriichi no tenía intención de dejarlos pasar desapercibidos. El poder debería venir con el título. Este no era el mundo de los shinobi, donde podías destruir montañas y aún así ser llamado genin. Yoriichi tenía la intención de asignar a Kiros e Iso rangos que coincidieran con su fuerza. Por supuesto, ascender directamente a Iso a almirante no era algo que Yoriichi pudiera hacer todavía. Y, a decir verdad, no estaba seguro de querer que Iso se convirtiera en uno. Una vez almirante, Iso estaría destinado en Marineford, a menudo asignado a proteger a los dragones celestiales. Eso dificultaría mucho cualquier acción significativa. Como decía Garpa a menudo, los rangos solo deben ser lo suficientemente altos como para serlo. Cualquier rango superior solo sería una traba. Cuando llegara el día en que el propio Yoriichi se convirtiera en almirante, sería porque podría transformar toda la armada. Nunca permitiría que los marines se convirtieran en una carga para él. Boom, 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 boom. Justo cuando el buque de guerra de Yoriichi abandonaba la isla, un meteorito atravesó las nubes y se estrelló contra el centro del Principado de Verdant Crest. Todos los habitantes de la isla lo vieron. Ante la mirada atónita de las masas, el meteorito se estrelló directamente contra el Palacio Real, en el corazón de la isla. En un instante, el cielo sobre el palacio se iluminó con un mar de llamas rojas ardientes. Al día siguiente, un rumor se extendió por la corte real.
La duquesa había sido alcanzada por un meteorito y había muerto instantáneamente. El pueblo del reino aplaudió en silencio y en privado, diciendo que era un castigo divino, un juicio de los cielos. En el calendario del Círculo Marino, año 1499, mediados de agosto, el buque de guerra liderado por Yoriichi Tsujikuni finalmente llegó a la rama G-10 de la Marina. El contraalmirante Roca, comandante de la base, salió personalmente a saludarlos, mostrando pleno respeto por Yoriichi y su tripulación. Justo cuando Yoriichi y sus hombres descendieron del barco y entraron en la sala de recepción, un buque de guerra con cabeza de perro apareció en el horizonte detrás de ellos. En la proa, Gap y Zephyr estaban uno al lado del otro, sonriendo mientras miraban el barco G-10 atracado en el puerto. En la rama G-10 de la Marina. Yoriichi Tsujikuni acababa de desembarcar cuando el contraalmirante Roca lo condujo rápidamente a la sala de recepción. Tras guiar a Yoriichi a su asiento, la mirada de Roca se posó distraídamente en las dos figuras que estaban detrás de él. Kiros e Iso. Su sonrisa, ya cálida, se profundizó aún más. Yoriichi. Ya pasó mucho tiempo. Esta vez no solo te hiciste un nombre, sino que también le diste un gran honor a los marines. Desde el incidente del Valle de Dios, esta es la primera vez que logramos una victoria tan contundente contra los piratas. Escuché que todos esos muchachos en el cuartel general se quedaron boquiabiertos cuando leyeron tu informe de batalla. Jajaja, la nueva generación de marines está brillando. Parece que estos viejos huesos míos tendrán que dejar paso a ustedes, los jóvenes, antes de lo que pensaba. Mientras hablaba con Yoriichi, el contraalmirante Roca mantuvo sus ojos fijos en Iso y Kiros, deteniéndose incluso más tiempo en Iso que en el propio Yoriichi. Aunque Iso era ciego, incluso sin usar el haki de observación, su percepción sensorial era aguda. Podía sentir claramente la intensidad de la mirada de Roca y le ofreció una suave sonrisa en respuesta. No había nada del rígido decoro marino en el comportamiento de Iso. A juzgar por su uniforme y la insignia en sus hombros, Roca notó que Iso era simplemente un suboficial de la marina, su rango incluso más bajo que el de Kiros. Sin embargo, Roca podía presentirlo. Este marine desconocido tenía una presencia imponente y poderosa. Aunque no se había movido, era obvio para Roca. Este hombre no era un soldado común. ¿Dónde este niño desenterró esos monstruos? A ojos de Roca, Iso, con apenas 30 años, seguía siendo un niño. Y ver cuánto había crecido Yoriichi, tanto en fuerza personal como en el calibre de sus subordinados, dejaba atónito y envidioso incluso a un veterano como Roca. Yoriichi, ¿son estos dos tus ayudantes? Ni siquiera te han ascendido a vicealmirante todavía, pero tu séquito ya está causando sensación, jajaja. Roca se rió de buena gana mientras indagaba sobre las identidades de Iso y Kiros, pareciendo casual pero claramente buscando detalles. Oh, estos dos son mis manos derecha e izquierda. El mayor, el de mandíbula cuadrada, es Iso. Solo lleva menos de un mes con los marines. Pero su fuerza es notable. De camino a la sucursal G-10, nos topamos con varias bandas piratas imprudentes. Iso los eliminó a todos él solo. Fue ascendido directamente de recluta a sargento. En cuanto a Kiros, es de Dressrosa. Lleva un tiempo en la infantería de marina y se graduó de la Academia Naval a principios de este año. Le pedí personalmente al almirante de flota Sengoku que me lo asignara. Es un oficial excepcional. Kiros es actualmente capitán. Como comandante de la rama G-10, Kusan, Aokiji, podía autorizar hasta el rango de capitán. Esto convertía a Kiros en el segundo rango, solo superado por Kusan, Yoriichi y el comandante Mouseman. Ya era bastante alto. En cuanto a Iso, dado que el nombramiento de Yoriichi aún no se había formalizado por completo, solo podía ascenderlo a sargento. La solicitud se había presentado vía Dendenmusi hacía más de 10 días y ya había sido aprobada por el cuartel general. Excelentes, jóvenes verdaderamente extraordinarios. Yoriichi, ahora que regresas al cuartel general de la Marina, puede que necesites descansar aquí unos días. Probablemente ya lo sepas. Gracias a la gente con la que trataste, el mariscal y los demás se toman muy en serio tu regreso. Para evitar complicaciones, el cuartel general enviará a alguien para escoltarte. Hasta que lleguen, descansarás bajo mi supervisión. La tripulación de su barco lleva días navegando. Se merecen un descanso en tierra firme. Mientras Roca explicaba los arreglos del cuartel general, Yoriichi simplemente asintió sin objeciones. Sin embargo, de pie detrás de él, la expresión de Iso cambió ligeramente. Era evidente que su nuevo comandante tenía más peso del que dejaba entrever.
No importa dónde descansemos, es lo mismo. Entonces estaremos a su cuidado, contra Almirante Roca. Yoriichi se puso de pie, haciendo una reverencia cortés en agradecimiento. La sonrisa de Roca se profundizó al verlo, y sus arrugas se arrugaron alegremente. Roca también se puso de pie y agitó la mano. Yo personalmente me encargaré de tu alojamiento. Ven conmigo. Hizo un gesto hacia la puerta, con la intención de guiarlos a los dormitorios. Pero justo cuando se giraba para salir, Roca se detuvo de repente y se dio la vuelta, con la mirada fija en la entrada. Al mismo tiempo, Yoriichi e Iso sintieron algo y giraron la cabeza en la misma dirección. ¡Zas! Una ráfaga penetrante atravesó el aire. Una figura alta irrumpió por la puerta y cargó directamente hacia Yoriichi. ¿Ataque enemigo? Kiros finalmente reaccionó cuando la figura oscura irrumpió en la habitación, gritando instintivamente una advertencia a los demás. Pero no había necesidad. Iso ya se había movido al frente de Yoriichi, sacando una parte de su espada e interceptando al intruso de frente. Auge. El choque del armamento envió una oleada de aire violento que atravesó la sala de recepción. Iso bloqueó el golpe con su espada. En el instante en que el puño impactó la hoja, una onda expansiva amortiguada estalló en el aire. El golpe del oponente fue feroz, e Iso, sorprendido, apenas pudo contenerlo. En ese instante, desató con decisión la habilidad de su fruta del diablo. Espada de gravedad. Con un grito bajo, el poder de su fruta surgió a través de su espada. Presintiendo el peligro, el atacante se desprendió rápidamente, saltando hacia atrás justo a tiempo. En el momento en que se retiró, un cráter explotó bajo los pies de Iso. El campo gravitatorio se había desplazado violentamente. Un mazo invisible había aplastado el suelo bajo sus pies. Oh. ¿Pensar que tus subordinados son tan capaces? Yoriichi, parece que te ha ido bien en el nuevo mundo. Justo cuando Iso estaba a punto de atacar de nuevo, una voz magnética y profunda resonó por la sala. A juzgar por el tono, quien la hablaba parecía conocer a Yoriichi. Almirante Zephyr, sus saludos son siempre tan únicos. Si Iso no hubiera sido fuerte, podrías haberme derribado con ese puñetazo. Yoriichi se acercó a Iso y le dio una ligera palmadita en la cintura para indicarle que se relajara. Luego, sonriendo, se giró para saludarlo. El que había irrumpido tan agresivamente no era otro que Zephyr, el exalmirante, ahora enviado desde el cuartel general para traer a Yoriichi a casa. Mocoso, no me hagas elogios. Ahora eres un pez gordo. Si de verdad peleáramos, tu profesor podría no salir victorioso. Yo solo no podría haber derrotado a toda la tripulación de los piratas voladores. Ja 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 ja. La risa de Zephyr resonó, llena de orgullo. Al mismo tiempo, Gap entró tranquilamente mientras se hurgaba la nariz. Tras mirar a Iso un par de veces, se rió entre dientes y le preguntó a Yoriichi. ¿Quién es este marine? De hecho bloqueó el ataque de Zephyr. Impresionante. Al oír esto, no solo Zephyr, sino incluso el contraalmirante Roca volvieron a mirar a Iso. Roca había percibido que el hombre era inusual, pero no tan inusual. Bloquear el ataque de Zephyr con tanta calma e incluso lanzar un contraataque instantáneo, tanto su habilidad como sus instintos de combate eran extraordinarios. Iso. Se unió a la infantería de marina hace poco. Es mi mano derecha. Yoriichi respondió con una sonrisa, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. Iso realmente lo hacía sentir orgulloso. ¿Mano derecha? ¿Dónde encontraste una joya como esta? Zephyr se sorprendió visiblemente al escuchar la respuesta de Yoriichi Tsujikuni. Miró a Iso con curiosidad unas cuantas veces más. Tenía un rostro ancho y cuadrado y parecía bastante joven, probablemente de poco más de 30 años. Varias cicatrices profundas le cruzaban el rostro, atravesándole ambos ojos, lo que claramente lo dejaba ciego. Pero eso no era un problema. Su haki de observación probablemente era muy fuerte, así que la vista no afectaría sus habilidades de combate. Y justo ahora, durante su rápido intercambio, Zephyr había percibido la poderosa fuerza física de Iso y su igualmente impresionante haki de armamento. Más importante aún, parecía que también era un usuario de fruta del diablo. Ese extraño contraataque anterior, a juzgar por el nombre de la técnica que gritó, ¿podría ser una paramecia basada en la gravedad? De ser así, esa fruta era aterradora. Bien desarrollada, podría incluso superar a la fruta destello del león dorado Shiki. Teniendo todo esto en cuenta, no era de extrañar que Zephyr se refiriera a Iso como una joya. Cualquiera que lleve la justicia en su corazón acabará uniéndose a nuestra armada. No es que lo haya cazado, respondió Yoriichi. Iso, no lo tomes a mal.
Zephyr-sensei solo quería probar mi fuerza un poco antes. Es el instructor jefe del cuartel general de la Marina y un exalmirante. En cuanto al otro hombre, ese es el vicealmirante Garp, el héroe de los marines. Yoriichi presentó a Garp y Zephyr a Iso. Al descubrir sus identidades, Iso rápidamente concentró sus auras usando Haki de observación y les ofreció un saludo respetuoso y sin arrogancia. Es un verdadero honor para mí verlos a ambos. Tomó tilde. Zephyr y Garp los saludaron con la mano, ambos sonriendo. Zephyr incluso se acercó a Iso y le dio una palmada en el hombro, diciendo: Iso, cuento contigo para que cuides de este niño, Yoriichi. Eres un poco mayor, y Yoriichi tiende a ser un poco impulsivo. Cuando trabajen juntos, intenta mantenerlo con los pies en la tierra. Te lo confío. Por muy maduro que fuera Yoriichi delante de él, Zephyr siempre lo trataba como a un niño. Su punto de vista nunca cambió. El propio Yoriichi no tenía ni idea de por qué Zephyr lo consideraba impulsivo. Quizás su ataque al gobierno mundial causó una impresión demasiado fuerte. No, Tsujikuni es en realidad una persona muy estable. Poder apoyar a alguien como ella es un honor. Iso respondió con humildad. No esperaba que Zephyr dijera todo eso después de solo un encuentro. Por sus palabras, Zephyr ya confiaba profundamente en él. Aunque solo era un sargento, Iso tenía una fuerza considerable. Pero que un exalmirante le confiara su puesto tan abiertamente, fue abrumador. No me extraña que Yoriichi te llame su mano derecha. ¡Qué humildad! Zephyr admiró aún más el comportamiento tranquilo y modesto de Iso. ¡Qué firme! Yoriichi necesitaba a alguien así a su lado. Solo trabajando con gente como Iso podría seguir creciendo. Ser arrastrado por Garp lo había vuelto demasiado imprudente. Después de una conversación informal, Yoriichi y los demás finalmente supieron por qué Zephyr y Garp habían venido a la rama G-10. Resulta que el vicealmirante Garp había sido enviado por el cuartel general de la Marina para escoltar a Yoriichi de regreso, mientras que Zephyr simplemente lo había acompañado porque no había visto al chico en un tiempo. Ya que su vehículo había llegado, no tenía sentido quedarse en el G-10. El viaje al cuartel general no era largo, así que descansar allí no era necesario. Simplemente sería un poco duro para los marines que los acompañaban. Tras expresar su gratitud al contraalmirante Roca por su hospitalidad, Yoriichi y su grupo abordaron el acorazado Cabeza de Perro de Garp y zarparon hacia el cuartel general de la Infantería de Marina. El buque de guerra G-10 permaneció en la base de la rama, bajo la custodia de Loca. Los marines hacían todo lo posible por evitar conflictos innecesarios. Incluso después de abordar la nave de Garp, Yoriichi podía sentir cómo la tensión aumentaba entre la tripulación, como si estuvieran en alerta máxima. Iso percibió la extraña atmósfera y le preguntó discretamente a Kiros al respecto. Pero Kiros no dio una respuesta directa. Solo dijo que Yoriichi había seguido su conciencia y ofendido al gobierno mundial. No dio más detalles, e Iso no insistió. En cambio, sintió aún más admiración. Apenas un adolescente, pero ya lo suficientemente valiente como para desafiar el poder y seguir sus creencias. Iso creía firmemente que Yoriichi era la persona indicada. Alguien como él. El viaje desde la sucursal G-10 hasta el cuartel general de la Marina tomaría menos de 10 días. A finales de agosto, el acorazado Cabeza de Perro de Garp ya había atracado en el puerto militar de Marineford. El día del regreso de Yoriichi Tsujikuni, una gran multitud de marines se había reunido para vislumbrar al joven que había matado al León Dorado y destruido a los piratas voladores. Aunque Yoriichi ya había pasado un tiempo en el cuartel general de la Marina, siempre había mantenido un perfil bajo. Solo unos pocos marines lo habían visto en persona. La mayoría solo había visto su foto. El acorazado atracó y se bajó una larga pasarela de madera. Garp y Sengoku fueron los primeros en desembarcar. Poco después, Yoriichi los siguió con Kiros e Iso. El grupo se dirigió directamente a la oficina del almirante de flota. Al frente del grupo estaban Zephyr y Garp. Detrás de ellos caminaba Yoriichi con su capa de justicia, flanqueado por Kiros e Iso. Mientras avanzaban, las capas de justicia de Kiros e Iso ondeaban en el viento, y su imponente aura atrajo muchas miradas. Pero lo que atrajo aún más la atención fue el joven que caminaba tranquilamente entre ellos. Yoriichi Tsujikuni. Él parecía tan ordinario. Y esa misma ordinariedad causó una impresión aún más profunda en los marines que observaban. ¿Ese chico pelirrojo es Tsujikuni Yoriichi? Parece completamente normal. Idiota. ¿Crees que un tipo que mató al León Dorado es simplemente normal? Que parezca normal solo demuestra lo anormal que es en realidad. ¿Quiénes son esos dos a su lado?
Se nota que son fuertes. El de la espada es Kiros, un graduado de la Academia Marina. El otro es nuevo. No tengo ni idea de quién es. Los marines cercanos susurraban entre sí. Cepid y Garp estaban acostumbrados a tales reacciones, y el grupo de Yoriichi tampoco les prestó mucha atención. Pronto, bajo la guía de Garp, Yoriichi llegó a la oficina de Kong. Cepid llevó a Kiros e Isu a su casa para que se instalaran, pero no asistieron a la reunión. Cuando Kong volvió a ver a Yoriichi, notó que la expresión del chico seguía tan tranquila como siempre. Sin alegría, sin emoción, sin nerviosismo. Un adolescente con un aura tan madura, era difícil creer que fuera la misma persona que había atacado impulsivamente a alguien del gobierno mundial. Kong estudió a Yoriichi con atención y se saltó las bromas. Señaló un mapa que tenía detrás y preguntó directamente. Ya sabéis del elogio que hemos preparado para vosotros. Tu fuerza es excepcional. El cuartel general espera que establezcas una nueva rama de la Marina en el Nuevo Mundo. Puedes elegir la ubicación. Ya sea una isla remota, una nación miembro del gobierno mundial o incluso una fortaleza pirata, tú decides. Por supuesto, si prefiere no abrir su propia sucursal, también podemos hacerlo. Aún puedes convertirte en vicealmirante del cuartel general de la Marina, pero tus misiones serán asignadas por nosotros. Tómate un tiempo para pensarlo. Después de la ceremonia de premiación, pasado mañana, dame tu respuesta. Antes de que Kong terminara de hablar, Yoriichi negó con la cabeza y señaló una isla específica en el mapa. No hay necesidad de esperar, almirante de flota. Puedo darle mi respuesta ahora. Quiero establecer una rama de la Marina en el Nuevo Mundo. Espero que el cuartel general me brinde el apoyo necesario. En cuanto a la ubicación, elijo este lugar. Una ruta crucial en el Nuevo Mundo y Tres Rosa. Tres Rosa. En la oficina del almirante de flota Kong, Yoriichi Tsujikuni levantó su mano izquierda y apuntó la empuñadura de su espada directamente al mapa. El lugar que señaló era una pequeña nación insular ubicada en medio del Nuevo Mundo. Cuando Kong se giró para mirar, quedó visiblemente desconcertado. No le sorprendió que Yoriichi decidiera tan rápido dónde establecer una nueva rama de la Marina. Lo que le impactó fue que Yoriichi hubiera elegido Dressrosa. En el Nuevo Mundo, Dressrosa ocupaba una posición casi equivalente al estrecho de Malaca en el mundo real. Controlar esta isla implicaba controlar una de las rutas portuarias más importantes del Nuevo Mundo. Para que los marines consolidaran su control sobre el Nuevo Mundo, Dressrosa era un eje fundamental. Dressrosa, Eri. Ya habíamos pensado antes en abrir una sucursal allí. Pero Yoriichi Tsujikuni elige otra ubicación. Esta está fuera de nuestro control. Incluso afianzarse en la isla Estrella Polar requirió un esfuerzo tremendo. Si no hubieran detenido el asalto de Shiki León Dorado, la rama G podría haber quedado reducida a escombros. Incluso una sucursal ubicada en la cola del Nuevo Mundo sufre ataques de tal magnitud. Si intentas establecer una base en Dressrosa, las amenazas serán exponencialmente más severas. Los piratas no permitirán bajo ningún concepto que se introduzca semejante cuña en su territorio. Kong miró el mapa, luego se giró hacia Yoriichi y habló en un tono pesado. El Nuevo Mundo había sido considerado durante mucho tiempo el patio trasero de los piratas. El clima inusual de la región impedía que los marines pudieran movilizarse a gran escala. Si una flota estaba demasiado concentrada, un desastre natural podía aniquilarla por completo. Operar en el Nuevo Mundo exigía escuadrones pequeños y maniobras locales. Esto, a su vez, fue una de las causas fundamentales de la piratería desenfrenada en la región. El control de los marines allí se vio severamente disminuido. Al mismo tiempo, después de la disolución de los piratas de Rox, aunque el propio Rox ya no estaba, muchos de sus subordinados y oficiales habían sobrevivido. Con el paso de los años, esos oficiales se habían convertido en aterradoras potencias piratas por derecho propio. Con figuras tan formidables aún en activo, los marines simplemente no podían prestar atención a las demás tripulaciones piratas de nivel medio o menor. En lugar de agotarse enfrentándose a los monstruos del Nuevo Mundo, era más eficiente concentrarse en estabilizar los cuatro mares. Aún así, la fuerza actual de los marines no era suficiente para controlarlos por completo. El West Blue, por ejemplo, permaneció sumido en un caos absoluto y carecía de gobierno. En esencia, el Nuevo Mundo era el Edén de los piratas. Y el sitio elegido por Yoriichi para una nueva rama de la Marina, Dressrosa, era el corazón de ese Edén. En el futuro, Doflamingo ascendería al poder allí y controlaría toda la nación.
No solo era fuerte, sino que contaba con el respaldo de Kaido, de los 4 emperadores, y ostentaba el título oficial de Shichibukai. En el inframundo, contaba con el respaldo de Kaido. En el mundo legítimo, ostentaba el nombre de los 7 señores de la Guerra del Mar. Con la autoridad tanto negra como blanca de su lado, Doflamingo podría atrincherarse en Dressrosa y hacer crecer su imperio comercial. En el futuro, cuando los marines finalmente comenzaron a ganar más control sobre el Nuevo Mundo, fue gracias al desarrollo de pacifistas y Serapim. Solo entonces los marines tuvieron suficiente fuerza para extender completamente su alcance al Nuevo Mundo. Hasta entonces, la infiltración marina había sido cautelosa. Durante años, solo se habían establecido un puñado de pequeñas sucursales, principalmente para recopilar información de inteligencia. Kong no era lo suficientemente ingenuo como para creer que alguien como Yorichi iría a Dressrosa solo para establecer un puesto de inteligencia. Kong había estado observando de cerca a Yorichi y creía que lo entendía bastante bien. Sin duda, aunque entrenado por Cepid y Garp, Yorichi era un halcón. Kong incluso sabía que últimamente, muchos de los antiguos vicealmirantes de halcones se estaban volviendo inquietos. Dentro de los marines, desde el ascenso de Yorichi, se habían estado agitando corrientes subterráneas. Oficialmente, la organización estaba dirigida por el almirante de flota y los almirantes, pero en realidad, los antiguos vicealmirantes ejercían una influencia aterradora. No cambiaré mi decisión. Si vamos a establecer una nueva sucursal en el Nuevo Mundo, Dressrosa es crucial. Desde allí, puedo conectar las ramas G, 10 y G y C. Con esas 3 como base, podemos extender la influencia de la Marina por todo el Nuevo Mundo. Espero que el almirante de la flota considere seriamente y apruebe mi propuesta. Mientras Yorichi hablaba, los demás en la habitación, incluido Garp, se giraron para mirarlo. Un joven dispuesto a actuar. Creo que vale la pena intentarlo. En el peor de los casos, perderemos algo de dinero y nos retiraremos de Dressrosa. Sengoku se quedó pensativo, sentado en el sofá, y dio su sugerencia. A su lado, Sur también asintió. Al ver que sus 2 principales asesores estaban de acuerdo, Kong comenzó a sopesar los pros y los contras con más cuidado. Si tenían éxito, los marines finalmente lograrían un punto de apoyo en el Nuevo Mundo. Si fallaran, el peor escenario sería que la sucursal fuera destruida por piratas y todo el personal muriera. Sin embargo, si la rama estuviera liderada por Yoriichi Tsujikuni, quien había asesinado a Shiki el León Dorado, entonces quizás se podría evitar el peor desenlace. Quizás lo único que los marines tendrían que sacrificar sería financiación para establecer una nueva estaca en el Nuevo Mundo. HMMI Contraalmirante Yoriichi Tsujikuni, apruebo su solicitud. Para el establecimiento de la nueva sucursal, ¿qué apoyo necesitan del cuartel general de la Marina? Como Kong preguntó tan directamente, Yoriichi no vio razón para contenerse. En esta era, ¿cuál es el recurso más valioso? La mano de obra. Y después, el equipo. Me gustaría que el cuartel general enviara un grupo de oficiales experimentados para ayudar a reclutar y entrenar a nuevos reclutas. También espero que el cuartel general pueda proporcionar suficiente financiación. Me da un poco de vergüenza decirlo, pero aún no tengo mi propio buque de guerra. Será costoso, ¿verdad? Dejando de lado mi nave personal, creo que la nueva rama necesitará al menos 10 buques de guerra. Ah, y armas. Los piratas del Nuevo Mundo son increíblemente fuertes. Los marines comunes necesitarán equipo potente para tener alguna posibilidad. Y también, Yoriichi enumeró rápidamente sus peticiones, completamente inconsciente de que el rostro de Kong se ensombrecía a cada segundo. Esto no era pedir apoyo. Esto prácticamente convertía al cuartel general en su rama de apoyo. ¿10 buques de guerra? Mocoso, ¿estás planeando iniciar tu propio booster call? Después de las negociaciones, Kong solo aceptó enviar unos pocos tenientes comandantes experimentados para ayudar a Yoriichi a establecer la sucursal. Además, aprobó la asignación de un solo buque de guerra y un presupuesto de 1.000 millones de berries como capital inicial. Este era el nivel máximo de apoyo que el cuartel general podía brindar. En esta era preinflacionaria, 1.000 millones de berries podían lograr mucho. La lista anterior de peticiones de Yoriichi había sido principalmente retórica. Una vez que obtuvo estos beneficios, dejó de insistir. Una rama del Nuevo Mundo es diferente a cualquier otra rama de la Marina. El cuartel general no podrá apoyarte a tiempo. Tendrás que confiar en ti mismo. Yoriichi Tsujikuni, serás el comandante de esta nueva rama. Te concederé el privilegio de darle un nombre a tu rama.
Después de ultimar los detalles iniciales, Kom se volvió hacia Yoriichi con una mirada significativa. Cuando sus palabras cayeron, los otros oficiales de alto rango en la sala sonrieron y miraron a Yoriichi. ¿Un nombre para la sucursal? Entonces llamémoslo Amanecer. Al oír ese nombre, Kom, Gap y los demás se quedaron paralizados. Luego, sus expresiones se tornaron serias, como si intentaran discernir algo del rostro de Yoriichi. Kom frunció el ceño y abrió la boca para objetar, pero Garp se echó a reír. Bien. Ese nombre es perfecto. Almirante de flota Kom, no hay necesidad de exagerar con un nombre. Creo que suena bastante bien. ¿No estás de acuerdo? Garp miró a Kom, haciéndole tragarse sus palabras. De. Kom miró a Yoriichi y murmuró internamente, finalmente dejando escapar un suave suspiro y asintiendo en señal de acuerdo. Incluso antes de la ceremonia de promoción, Yoriichi ya había finalizado la propuesta de sucursal con los superiores. Tras salir de la oficina de Kom, Yoriichi y Garp caminaron juntos hacia la casa de Zephyr. A la hora del almuerzo, Sengoku apareció con Rocinante para aprovecharse de la comida. Rocinante, que hacía tiempo que no veía a Yoriichi, gritó de emoción y lo derribó. En el cuartel general, no tenía muchos compañeros de su edad. Sengoku ya había comenzado a entrenar personalmente a Rocinante. Después de que Rocinante cumpliera 16 años, Sengoku no planeó matricularlo en la Academia Naval. En cambio, lo asignarían a diversas ramas de los 4 mares para adquirir experiencia de campo, ingresando a la academia a los 18. Sengoku quería que siguiera el mismo camino que la mayoría de los marines de alto rango. No quería criarlo como un prodigio de segunda generación. Rocinante no era Yoriichi. No tenía el tipo de talento que podría silenciar a todos los críticos incluso si se saltaba algunos pasos. A Rocinante todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Durante la comida, Rocinante mencionó esto con un tono lleno de anticipación, no de queja. Al ver esa apasionada determinación, Yoriichi sonrió y dio su bendición. Entonces nos volveremos a encontrar en los mares. Cuando te conviertas en un oficial apropiado, le pediré a Sengoku que te transfiera al nuevo mundo. Juntos, traigamos la paz al océano. Rocinante escuchó las palabras de Yoriichi y asintió con firmeza. Lo haré. Entraré al nuevo mundo en un abrir y cerrar de ojos. Después del almuerzo, Garp y Sengoku partieron. Iso y Kiros también se instalaron en casa de Zephyr. Tras asegurarse de que todos estuvieran instalados, Zephyr llevó a Yoriichi solo a su estudio. Zephyr-sensei, ¿qué pasa? ¿Por qué tanto secretismo? Yoriichi siguió a Zephyr adentro, observándolo cerrar la puerta con cuidado antes de sacar una pequeña caja de un compartimento oculto. Curioso, preguntó. Tengo algo importante que darte. Sentarse. Zephyr señaló la silla. Después de que Yoriichi se sentó, empujó la caja hacia él. Ábrelo y mira. ¿Un regalo por mi ascenso, sensei? Me siento muy halagado. Yoriichi se rió entre dientes mientras abría la caja, pero en el momento en que vio el contenido, sus pupilas se encogieron. ¿Una fruta del diablo? Parece la fruta Humo Humo. Yoriichi lo reconoció inmediatamente y miró a Zephyr, desconcertado. Zephyr asintió levemente. Así es. Una fruta de humo tipología. Un estudiante lo localizó. Ahora es tuyo. Zephyr sonrió mientras hablaba, pero sus palabras hicieron que Yoriichi frunciera el ceño ligeramente. Zephyr-sensei, no pienso comer una fruta del diablo. No creo que valga la pena darme una debilidad. La fruta Humo Humo y no la necesito. Tras un breve momento de sorpresa, la expresión de Yoriichi volvió a la calma. Cerró la caja y la apartó con cuidado. Nadie dijo que tenías que comerlo. Guárdalo. Cuando encuentres un subordinado confiable, deja que lo coma para fortalecer tu rama. Para la gente común, un tipología es un atajo al poder. Le otorga a su unidad una potencia inmediata. Tus manos izquierda y derecha son excelentes, pero defenderse en el nuevo mundo, especialmente en Dressrosa, no será fácil. Tómalo. Úsalo bien para construir tu rama. En cuanto estés estable, iré a visitarte. Zephyr empujó la caja hacia atrás con una sonrisa, completamente imperturbable ante el valor de lo que estaba regalando. Yoriichi miró a Zephyr, luego sonrió y volvió a abrir la caja. Gracias, Zephyr-sensei. Como es para fortalecer la rama, le agradeceré de antemano si algún futuro subordinado se come esto. Ah, cierto. ¿Quién fue el estudiante que lo encontró? Tengo que agradecerle como es debido. Zephyr sonrió y respondió. Sakazuki, un vicealmirante. Está en una misión, no en el cuartel general.
No hace falta que vayas a buscarlo. Si usas bien la fruta, será suficiente agradecimiento. Sakazuki es un buen joven. Al escuchar los elogios de Zephyr hacia Sakazuki, Yoriichi sonrió levemente y asintió levemente. Akainu, ¿eh? Aunque había vivido toda su vida en el mundo de los cazadores de demonios, oír ese nombre de nuevo le dejó claro quién era. Yoriichi no le guardaba rencor a Akainu. Simplemente era un halcón extremo en la marina. En un mundo tan caótico, alguien como Akainu era mejor almirante de flota que el indeciso Kuzan. Pero eso fue solo antes de que Yoriichi Tsujikuni llegara a este mundo. A partir de ahora, el futuro de la marina y sería uno que él mismo dirigiría. 2 días después, se celebró la ceremonia de ascenso de Yoriichi en el auditorio del cuartel general de la marina. Ese día, todos los oficiales de rango de teniente comandante y superior estuvieron presentes para presenciar el evento. Al ver al joven pelirrojo ascender a vicealmirante, una oleada de inspiración inundó la sala. Todos sabían que este vicealmirante de 14 años anunciaría una nueva era para los marines y daría forma a las próximas décadas. Después de la ceremonia, Yoriichi y sus manos izquierda y derecha debordaron el barco de Garp y abandonaron el cuartel general de la marina. Pero en lugar de entrar al nuevo mundo como estaba previsto oficialmente, el buque de guerra con cabeza de perro de Garp giró hacia Grand Line. Vicealmirante Garp, ¿está seguro de que está bien no informar esto al cuartel general? Acabo de ascender, prefiero no degradarme de inmediato. De pie en la proa, Yoriichi contemplaba el vasto océano que se extendía frente a él y preguntó con una sonrisa burlancia. Detrás de él, Kiros e Iso miraban con curiosidad a Garp. Ja 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 ja. No te preocupes, no te preocupes. Las reglas están muertas, la gente está viva. Solo te dieron una nave anticuada. Esa chatarra no sirve. Si quieres una nave de guerra de verdad, tendrás que construirla tú mismo. Contactar al Dr. Vegapunk es poco realista, pero